días, hermanos. Es un placer, ¿verdad?, para nosotros estar aquí en la casa de nuestro Dios. Y yo siempre me gusta decir esto porque es lo que yo siempre pienso, que cuando acudimos a la casa de nuestro Dios hemos escogido la mejor parte. Amén. Hoy puedes haber estado en cualquier lugar donde pudiste haber tenido un recreo, una comida, pero has escogido la mejor parte. Amén. Y ya que la escogiste, vamos a tratar de aprovecharla. Vamos a elevarnos una oración, vamos a continuar con las enseñanzas que hemos estado recibiendo acerca de nuestra identidad como creyentes. Y yo quiero pedirte que oremos a Dios y que tú le digas al Señor: Señor, aquí está mi corazón, háblame. Que podamos decir como dijo Samuel: habla porque tu siervo oye. Amén. La palabra de Dios edifica nuestra vida. Que ese sea nuestro pensamiento en esta mañana. Que quede fuera la hermana Liz, que quede fuera la olla que dejé en la casa, que quede fuera cualquier cosa. Y que podamos estar dispuestos a decir: habla porque tu siervo oye. Yo sé que tu palabra es para edificar mi vida hoy. Amén. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de adorarte con nuestro canto, con lo que hay en nuestro corazón, por lo que tú has hecho en nuestra vida, Padre. Ahora, Señor, queremos adorarte poniendo atención a tu palabra como tú nos has enseñado. Ahora queremos rogarte, Señor, que sea nuestro corazón esa tierra fértil, Señor, en la cual sea depositada tu palabra, Señor, y sea puesta por obra en su tiempo, Señor. Hoy, Señor, ponemos nuestra mente abierta, Señor, para entender lo que tú has preparado para nosotros, Señor. Hoy cerramos, Señor, toda situación que puede entorpecer, Señor, el aprendizaje de tu palabra, Señor, el conocerte a ti. Hoy te bendecimos por la oportunidad que nos das, Señor, de conocerte y de aprender de ti. Que tú recuerdes a nosotros, Señor, que tú edifiques nuestra vida, Señor, porque lo necesitamos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, de tu palabra, de tu presencia, Señor. Aquí están nuestros corazones, Señor, dispuestos a recibir de ti lo que tú tengas para nosotros. Te amamos, Padre. Gracias te damos en esta mañana. Amén. Bien, hermano, quiero pedirte que abras tu Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. En su capítulo 1. Quiero que juntos leamos el versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, su versículo 4. Bien fuerte, como si hubiéramos desayunado todos, ¿eh? No nada más café con pan, sino un bistecito o algo así. ¿Bien lo tienes? La palabra de Dios dice así: por medio de las cuales os ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Toma tu lugar, hermano. Quiero pedirte que en el transcurso de la enseñanza tengas presente esta palabra que dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Todo lo que oigas hoy, quiero que tú tengas presente eso. Soy partícipe de la naturaleza divina. Cualquier cosa que hoy yo te diga, tienes que relacionarlo con eso. Amén. Dice aquí el apóstol Pedro: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y me gusta a mí cómo empieza él, ¿verdad? Porque hemos hablado de la identidad y él tenía bien clarito quién era él. Él dice su nombre para que sepamos quién la escribe y dice siervo y apóstol. Y es importante que nosotros también podamos tener claro eso, que podamos tener claro quiénes somos delante de Dios. Dice aquí que es apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de vuestro Dios
y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la vuestra. Bien bonito, Pedro. Después de que vemos que era medio arrebatado, aquí dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. Yo puedo decir eso. Yo sé que tú y yo tenemos esa fe preciosa, esa preciosa fe que ha llegado a nuestra vida. Y dice el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo, hermano, todo lo que se nos ha sido dada es por su divino poder. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso que tú y yo podamos ser esos participantes de la naturaleza divina, y dice, habiendo huido de la corrupción. Ese es algo importante que debemos de tomar en cuenta, que nosotros hemos huido y que continuamente vivamos huyendo de la corrupción que hay en este mundo. Y vamos a enfocarnos en estos versículos que vienen. Hace tiempo, hermano, cuando yo iba al trabajo, pasaba por un kinder, era yo jovencita, bueno, no tanta, tenía como 20, pero iba yo a mi trabajo y pasaba por un kinder. Y yo, pues a veces los jóvenes no pensamos en algunas cosas, ¿no? Pero empecé a notar a los papás que llevaban a los niños a la escuela. Y a veces me daba un poquito de gracia, ¿no? Porque los papás llevaban a sus hijos, y sus hijos, la mayoría de ellos, eran sus pequeños mini-mí. Se vestían, se peinaban igual, muchos tenían sus ojos iguales, físicamente son sus hijos, ¿no? Pero a veces uno de nuestros hijos no se parece tanto a nosotros. Pero a mí me llamó mucho la atención y empecé a observar a los papás. Ellos venían, era un callejón, ellos venían y yo iba cruzando el callejón. Y empecé a ver eso. Y yo decía, ay, qué hermoso, nunca, aunque aparece natural, pero yo nunca lo había visto. Que los papás, los niños eran casi idénticos, solo eran más pequeñitos. Y hemos hablado de la identidad, hermano. Y nosotros tenemos un Padre Celestial. Y es importante que tú y yo tengamos presente eso. A veces, a mí suele pasar, ¿no? La vida nos va rodando y a veces perdemos de foco lo que es importante como hijos de Dios. Y cuando a nosotros nos preguntan, nos dicen, o yo puedo decir, ¿quién eres tú? ¿O quién soy yo? ¿Qué es lo que vamos a contestar, hermano? ¿Qué es lo que debemos de contestar? A ver, más fuerte, hermana. Puedes decir tu nombre y puedes decir, soy un hijo de Dios. A ver, quiero que lo digas conmigo. Soy un hijo de Dios. A ver, más fuerte, como si lo creyeras. Soy un hijo de Dios. Sí, es importante, dicen por ahí, que repitamos las cosas en voz alta para que nuestra mente diga, sí, nuestro cuerpo también. Y es importante eso, hermano, que nosotros podamos entender, yo soy una hija de Dios. Monse es una hija de Dios. Que cada uno de nosotros podamos saber quiénes somos. Pero no sé si los papás me dejarán mentir o nosotros mismos, ¿verdad? Como hijos, a veces hay hijos más obedientes, hay otros hijos no tan obedientes, hay unos hijos más enseñables, hay otros que no quieren que les enseñes, pero al fin hijos. Y hoy estamos aquí para permitir que Dios moldee nuestra vida. Para que si no somos esos hijos enseñables, pues aquí estamos, Señor. Aquí estamos y habla nuestra vida para que podamos ser transformados en eso que a lo mejor no sabemos que estamos fallando, porque estamos teniendo por debajo de una calidad de hijo de Dios. Y identidad, hermano, nos lo compartían, ¿verdad? Proviene de la palabra idéntico. Por eso yo recordaba a los papás con los niños, porque había unos que me causaban así como hasta ternura, porque decían identiquititos, hermano. Hasta yo decía, la niña, si la peinó su mamá, por eso que se peina como ella, pero todo lo demás, idéntico. Y que así también seamos
de, por ejemplo, de Jacob, ¿verdad? Que era quien era, y después es llamado Israel. Y vemos a Sara, que tiene una reacción, que es una persona, y después es llamada Sarai. Vemos cómo ellos, al conocer a Dios, cambian hasta el nombre. Y conocimos a Simón y después le llama Pedro. Conocimos a Abraham y después le llama Abraham, ¿verdad? A lo mejor nosotros no nos vamos a cambiar el nombre, pero las personas no nos van a ver igual que antes de que hayamos recibido a nuestro Señor Jesús. Y continúa el pasaje aquí diciendo: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y hermano, dice aquí poniendo toda diligencia. Y cuando hablamos de diligencia, hermano, nos dice la definición que hay algunos aspectos. Uno de ellos es en tiempo, otro en intensidad y otro en actitud. Cuando hablamos de ser diligentes, cuando aquí el apóstol nos dice que pongamos toda diligencia, nos habla de que seamos prontos, de que seamos veloces, de que lo hagamos deprisa, que no como que, ay, mañana, ay, pasado, sino que tengamos esa disposición de tiempo, de hacerlo velozmente. También nos habla de una intensidad, que no lo hago al aventón, dijera mi mamá. No, lo hago prontamente, lo hago diligentemente, pero bien hecho. Lo poquito que hago o lo mucho que hago, lo hago bien hecho. Y también nos habla de una actitud, porque puedo yo obedecer rápido y hacerlo bien porque así soy yo, pero por acá dentro de mi corazón estoy refunfuñando que no lo quiero hacer. Y aquí cuando el apóstol nos habla, me gusta mucho porque habla de todas esas, habla a cristianos y les dice preciosamente que son de la misma fe y que son partícipes de la gloria, del conocimiento divino, y que han sido apartados de las concupiscencias. Y les dice aquí entonces, con toda diligencia, añadir a nuestra fe. Para que yo añada algo, hermano, tiene que haber una base. Si yo no puedo añadir algo al infinito, al ambiente nada más, tiene que haber una base para que yo pueda añadir. Y dice que la base, nuestra base como creyentes, como hijos de Dios, la base de nuestra identidad es la fe. La fe que tenemos en Dios, de que tenemos un Dios que existe. ¿Sí crees que Dios existe? Amén. ¿Seguro? No, seguro. Ahí si algo pasa y alguien te dice no existe, tú no vayas a achicarte. Y también nos habla de que esta fe, debemos tener fe que es el Dios creador de todo. De todo, hermano. Y de eso debemos enseñárselo a nuestros hijos. Porque allá les enseñan en la teoría del mono, del Big Bang. Y bueno, yo le digo a mi hija, pues dile que sí al maestro y me contestes en el examen, pero tú sabes que no es así. Que Él es el creador de todo lo que hay. Que esa fe en ese Dios soberano, que Él gobierna sobre todo. Sobre todo, a veces hay cosas que no alcanzamos a entender, pero eso no quiere decir que no vamos a creer en que Dios es soberano. Eso, yo a veces digo, ay, ¿por qué pasa esto? No entiendo, pero yo creo que tú eres así, Señor. Y algún día lo entenderé, y si no lo entiendo, pues será que soy media maleta, ¿verdad? Pero es importante, hermano, que tú y yo tengamos esa fe, esa convicción de que Dios existe, de que Él es el creador de todo, de que Él es soberano, de que Él manda. No mando yo, no manda NN, no. Manda Dios a través de o por medio de varias circunstancias, instituciones o personas, pero que Él es soberano, de que Él es proveedor de todas las cosas, que de Él proviene todo, hermano, todo. Eso incluye la fe, que nosotros creamos que todo proviene de Él. No es porque yo soy bien trabajadora y bien inteligente, que a veces nada más creemos, pero... Y también, hermano, la fe nos habla de que Él es el dador de la salvación eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la
para lo que vamos a continuar diciendo. Si tú tienes eso, si tú crees eso que yo he dicho, entonces ya tienes esa base. Si tú no la tienes hoy puede ser el día en que tú entiendas en tu corazón, en tu mente, estas verdades bíblicas de qué es la fe. Después de que nosotros entendemos qué es la fe, entonces dice aquí el apóstol que tenemos que añadir a lo que ya tenemos, ya como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que añadirle virtud. ¿Y qué es virtud, hermano? El diccionario nos define que es una fuerza motora para producir cambios, para realizar acciones rectas y dignas. Qué hermoso, hermano, que yo a veces vemos las palabras como que muy, pero no, hermano, es precioso ver cómo Dios escoge las palabras correctas para enseñarnos, para guiarnos. Virtud es tener el valor, hermano, tener el coraje, tener el poder, tener el vigor para realizar esas acciones. Porque no es tan fácil actuar rectamente, ¿verdad? Dignamente. Y más en estos tiempos en los que ya, parece como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y es importante que nosotros tengamos esa fuerza motora, eso que nos impulse a llevar a cabo acciones que sean rectas y dignas. Yo escuchaba hace tiempo a nuestro pastor también decir que ser cristiano no era fácil. Y siempre dicen eso, ¿no? Pero él la completaba bien dicho y quedó muy presente en mí, porque debemos ser personas de excelencia. No somos cualquier persona, ¿no? Y esto es importante, que nosotros podamos ser esas personas, tener esa fuerza, ese motor para llevar a cabo acciones o llevar en nuestra vida normas morales elevadas. Sí, la moralidad hoy está muy devaluada, ¿no? Pero tú y yo debemos cimentarnos en la palabra y que las normas morales que Dios nos ha establecido podamos vivirlas. Y, hermano, virtud no solo implica esa fuerza motora, sino una eficacia de hacer esas tareas o esas actividades, de conservarlas. No solo yo realizo una actividad moral o un pensamiento correcto, sino que con eficacia la llevo a cabo, y también permanentemente. No solo un día, no solo un tiempo, no solo en la iglesia, no solo cuando estoy con algunos hermanos, no solo en mi casa, no solo en mi trabajo, sino de una forma permanente. Que nosotros podamos añadir cada día, hermano, cada día a nuestra fe, virtud. Lo que sea que tú tengas que hacer en ese día, que sea esa fuerza para que tú y yo vivamos y hagamos las cosas dignamente y rectamente, lo que a Dios le agrada. Y tú dirás, ay, bueno, así como muy acá, ¿no? Porque yo cuando lo decía, digo, ay, sí soy muy, como que, ay, no le he unido nada a la fe. Pero sí le hemos salido, hermano, porque tú y yo ya no somos de las personas que mienten, que ahora ya todo el mundo fácil se sale de sus obligaciones y mienten. Tú y yo ya no somos de las personas que levantan falso testimonio. Tú y yo ya no somos de las personas que toman el dinero que no es suyo. Tú y yo no somos de las personas que dejan un teléfono ahí y desaparece y nadie lo encuentra. Sí estamos viviendo, pero sí estamos añadiendo a nuestra fe. Y que cada día nosotros podamos añadir a nuestra fe la virtud en cosas prácticas. Que no nos pasemos el semáforo. Hay que pararnos más temprano. O ni modo llegar tarde, aunque no debería ser así, ¿verdad? Que nosotros podamos cuidar el medio ambiente. Eso habla de una persona moral, hermano. Que no desperdiciemos el agua y se va, que parece que son cosas sin importancia, pero no, porque hay que cuidar este planeta que Dios nos dio y queremos dejar a nuestros hijos y Dios quiera a nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos, ¿verdad? Son cosas prácticas que tenemos que hacer. Ahora, hermano, este tiempo que a veces como cristianos de alguna manera hay un poco de temor, o no sé, de vergüenza, no sé qué palabra se puede ocupar cuando estamos con una persona que es pro aborto, por ejemplo, o cuando están hablando de la ideología de género. Que no tengamos miedo, hermano, que tengamos esa virtud, esa fuerza
cristiano, van a decir. No, hermano, hay que ser valientes, respetuosos y valientes, y que podamos añadir a nuestra fe virtudes diariamente, hermano. Y continúa diciendo aquí la palabra: a la virtud, dominio propio. Y ¿voy bien, hermano? Perdón, a nuestra fe virtud, y al virtud conocimiento. Y bueno, es una de las cosas más importantes, hermano. ¿Cómo voy a actuar bien, correctamente, moralmente, si necesito yo conocer al Dios de todo lo perfecto, de todo lo moral, de todo lo completo? Que nosotros, hermano, podamos conocer a Dios. Leemos la Biblia y por medio de ella le conocemos, pero nos hablan de un Dios sanador y decimos: sí, Dios sana. Pero cuando yo estoy enfermo, ahí conozco en persona al sanador. Hay un conocimiento personal, un conocimiento íntimo. Yo puedo eventualmente leer la Biblia o venir al culto y escuchar la predicación, pero que la palabra que me es dada pueda ser vivida en mi vida. Que a lo mejor me la dice la hermana y yo digo: ay, hermana, no. Que cuando yo vaya a Dios, Él me la diga a mí personalmente. Y entonces yo tenga ese impacto en mi vida de un conocimiento verdadero de Dios. Un conocimiento cara a cara, persona a persona, así como es Él. Y es importante que podamos añadir, hermano, a esa fuerza, a ese vigor, a ese valor, podamos añadir el conocimiento necesario para que podamos hacer las cosas de la manera correcta. Que cuando yo estoy en escasez, estoy en necesidad, que pueda yo buscar a Dios y pueda conocerle a Dios como el Dios que suple toda necesidad. Que así le conozcamos personalmente, no solo como el que sana, sino con el que me ha sanado. No solo el que suple, sino el que me ha suplido. No el Dios que escucha oraciones, sino que ha respondido a mi oración. Conocerlo así conocerlo. Es importante que podamos ir conociendo a Dios de esa manera a diario, porque a diario se nos presentan cosas, hermano. Y que nosotros tengamos esa apertura, esa disposición, esa diligencia, esa virtud de poder tener en cuenta eso, conocerle, estar abiertos, estar expectantes. Y después ya nos habla del dominio propio. ¿Sí? ¿Ahora sí muy bien? Y hermano, dominio propio es que nosotros controlemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Porque a veces nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones nos controlan a nosotros. ¿No te ha pasado que a veces te dicen algo injusto y tú te enojas y empiezas a hacer locuras? El enojo es el que te ha controlado a ti. Y aquí el apóstol nos dice que debemos de tener dominio propio, que ese conocimiento que tenemos de Dios, que lo que ya hemos conocido de Él, a eso le podamos añadir ese control de nosotros mismos. Y te decía al principio, cuando uno ve esto dice: ay, humanamente pues está difícil, hermano, ¿no? Está difícil. El dominio propio es una de las cosas más, en serio, más difíciles. Bueno, yo lo puedo decir por mí, ¿verdad? A veces queremos hacer y deshacer como queremos. Queremos vestirnos como queremos, no como debemos. Queremos decir lo que sentimos o lo que a lo mejor a veces ni sentimos. Pero es importante, hermano, que nosotros podamos controlar nuestra carne, someternos. El que nosotros podamos controlarnos nos habla de templanza, y esa la conocemos estando con el Padre, conociendo al Padre. Por eso el dominio propio está después, porque si nosotros le conocemos, entonces ya podemos tener esa templanza, ese autodominio, esa continencia
naturaleza divina. No estamos solos para dominarnos a nosotros mismos. Somos participantes. Aquí está a cada momento, a cada instante, el Espíritu de Dios ayudándonos a dominarnos. Y hoy en este ayuno que estamos haciendo, como a veces vemos que no tenemos dominio propio. A mí la Concha me está gritando desde la mesa, pero cuando nosotros tenemos este tiempo de compromiso con Dios, entonces nuestra carne se somete. ¿Y qué es lo que necesitamos para vivir, hermano? Comida. Y yo le digo a mi carne, Griselda quiere hacer algo que no debe hacer. Y yo le dije, si te aguantaste para comer esa concha, también puedes aguantar esto. También puedes gobernar esto. El que nosotros tengamos ese pensamiento y ese deseo de agradar a Dios y tengamos estos tiempos de ayuno, ayuda mucho, hermano, a que tú controles tu carne. Porque tu mente a veces es la que quiere controlarte, ¿verdad? Tienes hambre, tienes hambre, tienes hambre. Y estoy hablando de comida, pero es en todo, ¿verdad? Es principalmente mucho, nos habla el apóstol Santiago de que controlemos nuestra lengua, porque es poderosa. Y a mí me gusta, parece que le voy a echar su flor, ¿verdad? Pero me gusta mucho luego saludar a nuestra pastora, porque siempre tiene una palabra de bendición para nosotros. Siempre exalta tus cualidades. A mí me ha pasado eso, pero yo me siento bien y digo, así me enseña la palabra que nosotros, en nuestra lengua está el dar vida, o el dar ánimo, pero también está y a lo mejor a veces tenemos razón, pero hay que controlarnos, hay que tener ese dominio propio, hay que tener esa continencia de hacer lo que no debemos hacer. Hay que añadirle al conocimiento que tenemos de Dios ese gobierno de nuestra carne. Y todo esto, hermano, todas y cada una de estos puntos con la ayuda de su Espíritu Santo, siendo conscientes que somos participantes de una naturaleza divina. Sí, porque nuestras fuerzas no se salva la concha, no se salva, ni el cuernito que está al lado tampoco. Hermano, que nosotros podamos añadir a eso, al conocimiento de Dios, ese control en todo, hermano. Como yo te decía, prácticamente en cada día de nuestra vida, a las compras, ¿verdad? A veces compramos lo que no necesitamos, nada más porque está en oferta, o nada más porque nos alcanza, y que tal vez podríamos canalizar ese dinero en otras cosas. Que nosotros podamos tener ese dominio para hacer nuestra lectura bíblica diaria, ¿verdad? A veces también da risa y vergüenza, que a veces solo cuando tengo una responsabilidad lo hago, ¿no? Entrar a la lectura bíblica, porque a veces no leemos, hermano, todo en un día, y así digo, la hermana, 14 años, porque a veces nos gana la actividad, o nos da sueñito, o queremos ver mejor la tele, o otras cosas, cualquier otra cosa. Y es importante para que tú y yo podamos tener ese dominio, que tengamos nuestras disciplinas cristianas, bíblicas, practicándolas, ¿verdad? Que nosotros podamos priorizar y podamos controlar nuestra carne. Y continúa diciendo, ¿a dónde vamos, hermano? ¿Se están poniendo atención? Ahora nos habla de la paciencia. Y no sé tú, pero para muchos de nosotros es difícil la paciencia. Se nos olvida que antes éramos diferentes. Y dice aquí que esta palabra paciencia habla de la capacidad de soportar las pruebas. Y apoyado en que si Dios me tiene, si Dios pone una circunstancia para un crecimiento de mi parte, y está esta prueba, o la vida, las circunstancias de la vida, yo me encuentro en una prueba. La paciencia es que yo la soporte esta prueba. Pero ¿cómo la voy a soportar, hermano? ¿De dónde voy a anclarme para soportar esta prueba? Del conocimiento que tengo de Dios, de
de sus promesas. De ahí, cuando tengamos un tiempo difícil, un tiempo en el cual estamos desesperados, ¿verdad? Que la paciencia está un poquito lejana de nosotros, que nosotros podamos contemplar eso, que Dios, que su Espíritu está con nosotros y nos dé esa capacidad de soportar, apoyándonos en el conocimiento que tenemos de Dios. Porque si yo tengo un tiempo de mucha escasez económica y Dios suplió, cuando venga otro tiempo así, ¿qué voy a hacer yo? ¿Tirarme al drama? ¿Vender lo que no para sostenerme? Voy a recordar esas promesas, voy a recordar cómo yo conocí a Dios, que Él era el que me suplía. Ay, gracias, hermano. Que Él era el que suplía mis necesidades. Entonces, vamos a ver también, dice que aquí que paciencia es tener esa actitud expectante. En cualquier momento Dios puede sorprendernos y puede responder a nuestra necesidad, a la situación en la que estamos viviendo. Debemos estar así, porque a veces estamos en el drama total. Y sí, o sea, somos humanos y bueno, a veces es un poco de drama. Pero que sea momentáneo, que sea nada más tu carnita que se quiere ir. Pero que tengamos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que le recordemos a nuestra mente y a nuestra vida que hay una esperanza, que Dios va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Que estemos expectantes porque Dios va a hacer algo en algún momento. A lo mejor no va a responder como yo quiero, pero a lo mejor estoy siendo transformada como Él quiere. Que tengamos paciencia, hermano. Cuando uno es joven, soltero, a veces nos queremos casar y no esperamos, no tenemos paciencia en las promesas de Dios. Y es una de las cosas más importantes, de las más importantes, que hoy yo, a los pocos jóvenes o los muchos que hay aquí, es importante eso, hermano. Joven, César, Rubí, Coral, a cada uno de los jóvenes, que tengan paciencia, hermano. Ten paciencia en las promesas de Dios, no te aceleres, porque el matrimonio es difícil, y si nosotros agarramos lo que queremos, se va a poner más difícil, mucho más difícil, y podemos tener un fracaso, y Dios no quiere eso para nosotros. Hay que ser pacientes, hay que esperar en Dios, en sus promesas. Hay que tener esa capacidad, ese dominio propio en ese tiempo, ¿verdad? Y estoy dando un ejemplo, pero pacientes en todo, hermano. En tiempo de enfermedad, en tiempo de escasez, en una petición que tienes delante de Dios y que está ahí, y tú dices, ay, como que Dios no me oye. Pero sí nos oye. Tal vez está viendo, a ver qué tan paciente es Gris. A ver si es cierto que sí aguanta. Y me llamaba la atención porque uno de los significados de paciencia es tener aguante. Una clásica palabra mexicana. Aguante, hermano. Y sí, pero dice aquí que esa palabra dice que aguantemos alegremente. Porque sabemos que va a haber una salida, porque va a haber una respuesta. ¿Cuándo? Dios nos la dará en su tiempo. Que tengamos ese aguante alegre, que resistamos, que tengamos esa paciencia, esa esperanza, y que en medio de ese tiempo perseveremos en todo lo demás, y que no estemos enfocados en, no tengo esto, no, sino que vamos a perseverar, vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a continuar en nuestro camino, y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Que nosotros permanezcamos en Dios, que soportemos con entereza, con tranquilidad, con serenidad, con paz, sin lamentaciones. Y ahí es donde digo, ay Señor, yo no puedo, sí me voy a lamentar, Señor. Y a lo mejor en algunos momentos sí, hermano, porque somos carne, porque nos dolemos, porque nos entristecemos, porque hay momentos que decimos, Señor. Pero que sean solo momentos, hermano, y que en nuestra vida diaria nosotros podamos ser eso, ser esas personas, esos hijos de Dios que tienen
paciencia. Si nosotros somos pacientes, hermano, estamos declarando una sumisión a la bondad de Dios, a la voluntad de Dios. Y por ahí hay una frase que usan mucho para las personas en depresión, que dice: todo obra por un bien mayor. Pues dice, cuando tú te sientas así, que te va a hacer así triste, piensa en eso y eso te va a levantar. Pero la palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, que nosotros podamos añadir, hermano, a ese dominio propio, la paciencia. Amén. Y después nos habla de piedad, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de piedad, hermano, lo que viene a mi mente es que nosotros tengamos compasión hacia alguien que merece un castigo, que nosotros tengamos esa compasión, o que tengamos compasión de las personas que sufren. Esa es como que la primera respuesta, lo primero que podemos pensar cuando se nos habla de piedad. Ten piedad de él. Sí se lo robó, pero perdónalo. O si está sufriendo, acompáñala, ten piedad. Pero el principal significado, el significado de donde nace ese que ahora es muy común, es que nosotros como creyentes tengamos una actitud reverente a Dios, devota a Dios. Solo podemos ser piadosos si conocemos al Dios de piedad. Solo podemos ser piadosos o hacer misericordia porque nosotros le conocemos y hemos recibido misericordia de Él. Si has escuchado, cuando lees la historia dices, son piadosos. ¿A quién se refiere cuando son piadosos? A los religiosos, a las monjas, a los monjes, en aquellos que se apartaron, hombres piadosos. La palabra le enseña. Son esos hombres que son reverentes a Dios, que le dan una verdadera adoración a Dios, y con esos hombres que viven adorando a Dios y que tú al verlos adorando quieres adorar como ellos adoran. Ese es el principio de la piedad. Ese es cuando tú eres así, cuando has conocido a Dios, entonces tú ya puedes tener compasión del que sufre, o puedes tenerle compasión al que ha hecho mal, al que merece un castigo, y tener tu compasión de él. Y hermano, que nosotros podamos ser así, que podamos tener esa devoción para con nuestro Dios, que podamos ser esas personas que aman a Dios y que pueden inspirar a otros a amar a Dios, y que podamos tener compasión de otros, porque Dios nos ha enseñado y ha hecho compasión con nosotros. Que si tú ves a una persona necesitada, puedas extender tu mano, hermano. Hazlo a cada momento. Ven que en cada semáforo hay quien te estira la mano, ¿no? Y por ahí te dicen, no les des dinero porque no se drogan, no les des. Entonces lo que a veces yo hacía es traer unas manzanas, las compraba de oferta y traía unas manzanas y yo decía, pues a un niño, ¿no? Si igual no le des un dulce, te das una manzana. O sea, a cada día, hermano, que cada día, que en cada momento, que en cada circunstancia que se presente en nuestra vida, nosotros tengamos esta actitud de piedad, adorando a Dios, conociendo a Dios, siendo devotos a Él y al necesitado. No esperes un viaje misionero, no esperes un momento ideal, que a cada día nosotros podamos tener esa actitud, tener esa característica como hijos de Dios. Estas características afirman nuestra identidad. Afirmamos nuestra identidad haciéndolas. Hoy las estamos leyendo y estamos viendo los pequeños ejemplos de cómo, en qué momento puedo yo afirmar mi identidad con acciones. Porque ya sabemos que somos hijos de Dios, que no solo somos su creación, pero que nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón diga, sí soy, porque yo estoy tratando, me estoy esforzando de hacer esto y esto, que la palabra nos enseña, por nuestros frutos seremos conocidos. Nosotros mismos. A lo mejor la gente dice, pero yo, leyendo esto hoy, yo digo, sí, me falta un poquitito. Pero somos participantes de una naturaleza divina. Y hoy Dios nos
recuerda, ¿verdad? Nos guía, nos enseña para que nosotros podamos afirmar esa identidad que tenemos en Él. A la piedad, hermano, se le añade aquí, dice, el afecto fraternal. Y cuando nos habla aquí de afecto fraternal, nos habla de ese amor que debemos tener como hermanos. Naturalmente, ordenadamente, tendríamos que amarnos así como hermanos. Ahora ya las familias de ahora, algunas ya ni entre hermanos. Dices, ay, Dios mío. Pero que nosotros no seamos así, hermano. Que nosotros podamos ser como Dios nos enseña a ser, como de Él hemos aprendido a ser hermanos, como Cristo en su momento se mostró hermano en esta tierra. Es maravilloso ver cómo Él nos enseña esos actos fraternales, aunque más adelante habla de otro acto que es el más grande, pero que en Dios tenemos la capacidad de ser. Que entre nosotros, como hermanos, no solo de la fe, tú y yo somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre, pero que vaya más allá, hermano, más allá de nuestra congregación, a la humanidad, a respetar y amar a la gente porque son gente, porque son personas, no porque es el licenciado, o no porque él es no sé, cualquier cosa que a veces admiramos de las personas y las tratamos de una forma especial. Que podamos tratar a todos de la mejor manera y de la misma manera, como Cristo y como Dios nos ha enseñado, con ese amor fraternal, teniendo compasión, siendo comprensivos, extendiendo nuestra mano de amistad, una amistad genuina, una amistad santa, una amistad sin esperar que alguien nos dé un beneficio. Que nosotros podamos añadir, hermano, a esa piedad. Ahora que ya tenemos esa piedad, ahora podemos ser buenos hermanos. Ya podemos ser buenos hermanos, porque ahora ya entendemos lo que es que te tiendan la mano y poder tú tenderla también. Que nosotros podamos confiar o sentir confianza, ayudar o ser ayudados, que nos mostremos hermanos. Que tengamos esa actitud, hermana, ese sentir, que estemos abiertos a ser hermanos reales, verdaderamente, correctamente. Y es hermoso, hermano, es hermoso. La palabra nos enseña que un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Y es donde más a veces necesitamos. Pero también qué hermoso es gozarte con tus hermanos. Qué precioso es tener con quién celebrar. ¿Por qué ves que se hacen las fiestas? Los cumpleaños, porque a veces, ay, no, yo y mi hijo, no, celebramos con nuestros amigos porque estamos contentos, porque queremos compartir la dicha que Dios nos da de un año o de tal o de cual cosa que se puede o no se puede lograr. Que tengamos en cuenta eso, hermano. A veces somos muy individualistas, a veces sí somos cristianos, sí, Señor, yo a ti, pero somos muy individualistas. Reflexionemos, hermano. Yo pensaba en eso y decía, Señor, perdóname. Porque a veces no lo hacemos con todos. Y yo sé que tú, que me has visto por aquí, lo sabes. Pero deberíamos de hacerlo. Que no seamos elitistas, hermano. Que no queramos ver qué beneficio me da y por eso soy su amigo. Es importante, hermano, que tú y yo podamos aprender de nuestro Dios, así como Él es ese afecto fraternal. Y no queda ahí, hermano. El apóstol nos habla aquí de que a ese afecto fraternal le podamos añadir amor. Ese amor que hemos conocido directamente del cielo y que nos permite ser participantes de esas cosas divinas. Ese amor que fue entregado en esa cruz y que hoy nos permite estar aquí. Y que Él nos ha dado esa identidad que tenemos como hijos de Dios. Y nosotros podemos hacerlo porque somos participantes de esa gracia divina. Cuando somos padres, a veces entendemos
de tener ese amor fraternal, de que si tal persona necesita algo y yo puedo apoyarlo, lo haga. Porque a veces lo escuchamos, que tal persona necesita algo y dice, ay, sí. Me pasa mucho que yo estuve enferma de mi estómago y no me encontraban y sufrí mucho. Pero por ahí leí, no me acuerdo cómo, fue que empecé a comer sábila. Y entre todos los tratamientos y todo, la sábila ayudó a mi organismo. Entonces yo cada que digo que alguien está enfermo del estómago, yo le digo, ¿tienes sábila en tu casa? Hazte el licuado por las mañanas. Es tan fácil como eso, hermano. Eso es tener afecto fraternal. Eso es tener amor, porque tú sabes lo que es esa dolencia y no quieres que esa persona lo tenga. No, a veces leemos esto y decimos, ay, no sé. No, siento que no doy. Está bien difícil esto, Señor. Pero no, hermano. No. Tú y yo podemos hacerlo. ¿Sabes por qué podemos hacerlo? En primera, porque Dios nos lo está mandando. Y si Él está pidiendo algo de ti y de mí, es porque podemos darlo. Y en segunda, porque su Espíritu está con nosotros. Porque no estamos solos, no estamos abandonados, no nos deja a nuestras fuerzas, sino que es su Espíritu el que nos impulsa, el que hoy nos enseña, el que hoy nos recuerda, el que nos anima en esta mañana, que tú y yo podamos tener esta y que no solo digamos, soy un hijo de Dios, sino que nuestras mismas acciones reflejen al Dios vivo en el que creemos. Que podamos ser una parte de idénticos de aquel que nos ha amado eternamente. Que nosotros podamos tener este amor ágape del que se manifestó a través de Jesucristo. El martes se nos hablaba de eso también en nuestra enseñanza. Y el viernes, y es hermoso, hermano, es hermoso poder ver esta palabra y decir, sí puedo, tengo la capacidad de Dios de desarrollar estas virtudes. Porque sí podemos, ¿verdad, hermano? A ver si la mano, ¿quién puede? Sí, hermano, sí, hermano. Sí, a nuestra fe podemos añadirle esa virtud. Porque Dios está con nosotros. Y esta palabra, hermanos, para que tú continúes en este proceso. Que a lo mejor podamos hacer un análisis de nuestra vida, siendo honestos con nosotros mismos, con Dios, con su Espíritu, y ver en dónde estamos flaqueando, en dónde no estamos dando fruto, en dónde estamos menguando, a qué cosas a veces hemos ignorado. A lo mejor no tenemos piedad o tantita, o a lo mejor somos muy impacientes, o a lo mejor tenemos poquito. ¿En qué área, en qué punto de aquí, de estas características, estamos un poco abajo? Porque sin duda las tenemos, sí las tenemos, porque Dios es nuestro Señor. Y si no las tenemos, hoy es el día para que nosotros podamos entender, o que Dios nos recuerda que debemos tener esto en cuenta, de que cada día podamos desarrollar un poco más, que podamos crecer y que eso afirme nuestra identidad como creyentes, como hijos de Dios. Que no solo Dios nos vea como sus hijos, sino que nosotros tengamos esa plena seguridad y esos frutos que muestren que somos hijos de Dios. Y tenemos toda una vida, hermano. Toda la vida que nos resta tenemos para nosotros ir perfeccionándonos en estas características. Que si hoy yo podría decir, en esto estoy en 6 o en 4 o en 2, tenemos cada día la oportunidad. Dios nos da cada día esa oportunidad. Dios nos provee de su presencia, de su palabra, de su Espíritu, para que cada día nosotros podamos afirmar nuestra identidad en Él a través de estas características, que engloban muchas otras, que engloban los frutos del Espíritu, que engloban los 10 mandamientos o los 600.
para estimularnos, para animarnos, para crecer, para ser esos dignos representantes del reino, para forjar y para fortalecer nuestra vida como lo dice la palabra, como ese real sacerdocio, como esa nación santa. Así que voy a pedirte que te pongas de pie. Dice el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nuestra base es la fe, y dice aquí que si nosotros le seguimos, entonces daremos fruto. Pero hay personas que se quedan en la fe, y dice aquí, pero que ellos están de vista corta, que son ciegos y que han olvidado eso. La fe, cuando purificamos o cuando Dios purificó nuestra vida. Y bien hermoso el siguiente pasaje, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad firmemente vuestra vocación y elección. Procuremos, hermano, porque haciendo estas cosas, qué hermoso, hermano, no caeréis jamás. Si haces estas, ¿quieres caer, hermano? ¿Quieres tener la rodilla raspada o romperte un brazo? Hagamos estas cosas, hermano, cada día, en la practicidad de nuestra vida diaria. Dice: no caeréis jamás, jamás, jamás. ¿Tú sabes lo que significa jamás?